Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, siempre se habla del trono de gracia y se habla del nuevo pacto de gracia y estamos ahí casi siempre sabiendo mucho de eso, pero o sea, en la Biblia hay tantos pasajes que explica cuando uno empieza a enlazar sobre el trono de gracia, sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sobre la bendición que tenemos en acercarnos a Él como tal. Y quiero hablar hoy sobre esto, sobre el trono de gracia. El trono de gracia, muchas veces cuando hablamos del trono de gracia queremos ver ya el tercer cielo, los ángeles, Dios sentado en el trono y nosotros postrándonos a sus pies, que es una cosa en realidad, en el espíritu se puede vivir eso, pero aquí en la tierra también lo podemos vivir, no tanto espiritualmente lo podemos vivir, pero en nuestra vida normal también, en nuestra comunión de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor, vivimos acercándonos al trono de gracia, unas veces conscientemente, porque lo buscamos, y otras veces inconscientemente también nos acercamos a ese trono de gracia, a ese trono de favor, donde uno se puede acercar confiadamente, aun cuando tiene problemas, aun cuando no es perfecto y sabes que no te va a caer fuego del cielo y te va a quemar. ¿Me hago entender? Muchas veces se habla de que Dios es un Dios, es fuego consumidor y te dan miedo con eso. Dios es fuego consumidor. Sí, es verdad, gloria a Dios. Y que nos caiga el fuego de Dios porque nos va a quemar todo lo malo que hay en nosotros, pero lo bueno va a quedar. Amén. Todo lo que es oro metafóricamente, o sea, hablando en lenguaje en un lenguaje figurado, como se dice, todo lo que es oro, plata, piedras preciosas prevalecerán, y lo que es paja, heno y madera serán quemados. ¡Qué bendición! Las cosas que no están bien en nosotros, si cae el fuego de Dios, nos consume lo malo y nos bendice dejando lo bueno. Amén. Pero hablando del trono de gracia, vamos, si es posible, vayamos al Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vamos a ver si hoy logramos terminar temprano. No, la enseñanza no es tan larga, pero es palabra de Dios, es un mensaje importante para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, y cantó, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. O sea, y no lo negamos, que es lo mejor. Ay, Padre, qué gallo. Pero hay algo, o sea, Jesucristo estaba con sus discípulos, y estaba Simón, y Jesucristo le dice: Satanás ya pidió sacudirlos como un manojo de trigo. Voy a parafrasear para que se entienda. O sea, Satanás ya pidió agarrarlos y sacudirlos. ¿De qué punto uno piensa es que el Satanás te va a agarrar por los pies y te va a dar contra las paredes? Y no, o sea, llevarlos a tentación, tratar de que se aparten del camino del Señor, que era donde estaba ellos. Pero fíjense en qué bendición. Jesucristo, como hijo de Dios, conocía todo, y dice: yo sé que Satanás te quiere zarandear, te quiere sacudir, pero yo estoy orando, yo estoy clamando para que tú, para que no te falle la fe, y una vez vuelto, fortalezca a tus hermanos. Hay algo ahí que muchas veces no se toca, pero es que Jesucristo le estaba diciendo, y después se lo dice, pero ya le estaba diciendo en el mensaje: Satanás te va a sacudir y vas a fallar. Vas a fallar, pero yo estoy orando para que una vez te des cuenta que fallaste, te arrepientas, y además de arrepentirte, levantes a tus hermanos, porque tus hermanos van a estar también un poco desorientados, los hermanos, hablando de hermanos en Cristo Jesús. Entonces, qué bendición. ¿Sabes
que cuando hay una tentación que se está acercando a ti, o hay una tribulación que se está acercando a ti, que Jesucristo está intercediendo por ti? Y uno dice, estoy solo. Generalmente, Señor, ¿dónde estás? No, Jesucristo está intercediendo por nosotros. Aún cuando no ha llegado la prueba, aún cuando no ha llegado la tentación, como Él sabe que va a llegar, Él está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Aún, primeramente, para no fallar. Aquí en el caso de Pedro ya se sabía proféticamente que iba a fallar, pero entonces nuestro Señor intercede para que no fallemos. Pero si fallamos, si hacemos algo mal, aún Él clama para que nuestra fe no falle, sino que nos levante. Sino que aún cuando fallemos nos sigue intercediendo ante el Padre para que nos dé fuerza para levantarnos y volver al camino, por lo tanto que nos ama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces vamos a tocar 2 textos para ver cuando nosotros nos acercamos al trono de gracia. Digo más, tener conocimiento del trono de la gracia. Cuando no tenemos conocimiento, cómo actuamos, y cuando tenemos conocimiento, cómo debemos de actuar. Amén. Si es posible, vayamos ahí, el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno, Dios es santo, y su trono de gracia no tiene límite. Y te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Si estamos por ahí, Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, hablando de Jesucristo, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, broga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, ya Pedro había caminado un poco con Jesucristo, Jesucristo había sanado su suegra y todo, pero todavía se veía a Jesucristo como un profeta. Todavía no estaban conscientes que era el Hijo de Dios. Sin embargo, era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Igual, desde que nació, o antes de nacer, que estaba en el cielo, con el Padre, se despojó de todo lo que era, de toda la semejanza a Dios, se despojó, se hizo semejante a hombre, pero cuando nace ya era el Hijo de Dios en la tierra. Amén. Sigue, cuando es bautizado, sigue siendo el Hijo de Dios en la tierra. Cuando comienzan los primeros discípulos, era el Hijo de Dios en la tierra. El Salvador estaba ahí, pero ellos lo veían tal vez como un profeta, como alguien más que Dios había enviado. Y sucede que ya cuando que Jesucristo se empieza a predicar en la orilla del mar y toma una barca que era la de Pedro, y cuando termina de predicar le dice, ves y echa las redes a la mar. Pedro le dice, Señor, hemos estado la noche entera pescando, no hemos tenido nada, pero en tu palabra lo voy a hacer. Veo que hay algo diferente en ti, y si das esa palabra, generalmente es parecido a como los profetas le decían, Elías, haz una torta para mí y dame de beber. Y la viuda, que ya iba a comer lo último, para ella y para su niño, decidió obedecer la voz del profeta. Y me imagino que Pedro hizo algo parecido. Dijo, hay bendición en este hombre, dice que eche la red, pues ya voy a hacerlo. Y cuando recoge toda aquella cantidad de peces, que lo saca, que ve aquel milagro tan grande, va y se tira a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice,
le dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se acerca al trono de gracia. Llega y se acerca al trono de gracia. Él no lo sabía, pero se acerca al trono de gracia y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Él vio, dijo, ok, perfecto, no, es un gran profeta de Dios o será el Mesías, no sé, pero es algo grande y yo soy un pecador. Amén. Esto no sé si lo pueden comparar bastante cuando uno predica el Evangelio a una persona para que busque de Cristo, que Cristo lo ama, para que se congregue y le dice, no, es que yo tengo que arreglar unos cuantos problemas también. Es que yo no estoy caminando bien delante de mi Señor Jesucristo. Yo no soy digno de ir a una iglesia, yo no soy digno de orar, yo no soy digno de alabar a Dios. Es como que, Cristo, échate para allá porque yo soy un pecador. Y muchas veces cuando tenemos la experiencia que cuando evangelizamos, cuando le pedimos a una persona que busque del Señor Jesucristo, lo primero que dice, es que no estoy caminando bien, tengo unas cositas que resolver. Cuando yo las resuelva, cuando esté perfecto, cuando sea digno de estar cerca de Jesucristo, entonces voy a ir. Al final, el que sea digno, que me lo diga para descalificarlo. Ninguno somos dignos de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo por el sacrificio que Él hizo en la cruz, por haber pagado la culpa de nuestro pecado, por bendecirnos, por escogernos, es que entonces sí somos dignos de acercarnos, pero no por lo que nosotros somos, no por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo por nosotros, por cuanto Él nos amó. Entonces vemos aquí a Pedro acercándose al trono de gracia y lo que hizo fue rechazarlo hasta cierto punto. ¿Me entiendes? Hasta cierto punto lo rechazó, le dijo, apártate de mí que soy un pecador. Yo no puedo estar cerca de ti. Tú eres alguien que si no eres un gran profeta, eres un gran escogido de Dios, porque este milagro no se ve siempre. Y apartó el trono de gracia de él. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no conocía sobre el trono de gracia. Ya después Jesucristo le dice, no te preocupes, sígueme que los haré pescadores de hombres. Y van a salir a predicar el Evangelio, y así sucede. Salen a predicar el Evangelio a toda criatura, a toda el área de Israel, aunque en Samaria también lo llegan a predicar, y lo predican, sanan, hay milagros, hay prodigios, hay liberaciones, todo, y los discípulos comienzan a entender ya quién es Jesucristo. Llega un momento en que Jesucristo pregunta, ¿quién soy yo? Y dicen, bueno, la gente dice esto, lo otro, si es Elías, si es uno de los profetas, Juan el Bautista que resucitó. Pero Pedro le dijo, pero yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Y ya todos los apóstoles empiezan a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Es aquel prometido a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento, del pacto que ellos tenían, que ya aparece. Y ya un poco caen bien. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el prometido, vas a cargar con la culpa del pecado del mundo entero, va a traer libertad, nos va a traer libertad a nosotros, y ya conocen a Jesucristo. Y vamos a ver cómo reacciona el mismo Pedro conociendo ya el trono de gracia. Después de esto, Jesucristo le dice que Él lo va a negar. Antes que el gallo cante, lo va a negar 3 veces. Y sucede lo que se sabe, creo que es una de las cosas, es uno de los textos bíblicos que aparece en los 4 evangelios, la negación de Pedro. Yo a veces digo, wow, como que lo apuntaron bien. Sí, todos se acordaron de la negación de Pedro y lo pusieron en todos los evangelios. Y se ha predicado bastante sobre esto. O sea, llega un momento en que cuando Jesús es capturado, que lo acercan a la casa del sumo sacerdote, allí comienzan a preguntarle a Pedro, pero tú eres uno más de ellos. No, yo no lo soy. Vuelven a preguntarle a otra persona, le dice que no, y hay uno que insiste y le dice, yo sí te vi en el huerto, y entonces ya hasta declara palabras que no debía y hace conjuros y todo, de que no lo conocía, o sea, lo niega por completo. Creo que hace el mayor pecado que se puede hacer, negar a nuestro Señor Jesucristo.
Se dice que no se habla como que ese no tiene perdón. El pecado que no tiene perdón se habla en la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado que no se confiesa. Por muy sencillo que sea el pecado, si no lo confiesas, si no te arrepientes, pues no se perdona. O sea, porque Jesucristo perdona el pecado cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón. Si no le pedimos perdón, no hay perdón de pecado. ¿Me hago entender? Él pagó la culpa del pecado y cuando nosotros nos arrepentimos, creemos en Él como Salvador y nos arrepentimos y le pedimos perdón, entonces llega el perdón del pecado. Y entonces Pedro comete uno de los peores pecados, negar al Señor Jesucristo después de haber caminado con Él cerca de 3 años o 3 años y medio, dicen los estudiosos de la historia del Evangelio. Y llega y lo niega por completo. Pero ya él en esos 3 años había conocido a nuestro Señor. O sea, falló de la forma más grande que podía fallar cualquiera de los creyentes en Jesucristo, cualquiera de los cristianos. Él falló de la forma más grande. Pero vamos a ver qué sucede después. Vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 21, versículo 2. ¿Estamos ya por ahí? Dice la palabra de Dios. Estando juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos, Simón les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar con la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Amén. Quiero que entiendan algo. O sea, cuando en este momento ya Jesucristo había muerto, había resucitado y se había aparecido en 1 o en 2 ocasiones a algunos de los discípulos. Ahora, ¿qué sucede? Hay alguien que había cometido uno de los peores pecados y ese había sido Pedro. Podía haber tenido la culpabilidad de pecado más grande de la vida. Anteriormente, cuando se acerca, cuando ve que Jesucristo le dice, echa la red al otro lado, la echa y ve el gran milagro que sucede, cuando llega le dice, apártate de mí que soy un pecador. ¿Amén? No puedo estar cerca de ti. ¿Cuánto más motivo tenía ahora Pedro de alejarse de nuestro Señor Jesucristo? Anteriormente no conocía nada de Jesucristo, sino lo que estaba escrito. Era un hombre pecador porque tal vez de un punto, de otro punto cometía algún pecado en lo que era la forma de ver en el antiguo pacto. Y con todo y eso rechaza, quiere alejarse del trono de gracia, como se puede decir, porque no conocía que era el trono de gracia. Lo vio como alguien más, como un profeta, como alguien de Dios poderoso en milagros y prodigios, y se quiso alejar. Por ciertos pecados, la Biblia no habla, él dice, soy un hombre pecador. Ahora, Pedro comete uno de los peores de los pecados. Había negado a Jesucristo, ¿cómo se puede decir? En caliente. No es que Jesucristo se había ido, que Él se había quedado un tiempo, que tal vez estaba frío, como decimos, no tenía comunión con los hermanos, no oraba mucho. No, estaba bien caliente, estaba ahí bien agarrado de las cosas del Señor y lo niega. Lo niega por completo y llega el momento en que como que dice, vamos a pescar. Los otros discípulos, los otros compañeros dicen, vamos también a pescar, se ponen a pescar, pero cuando están pescando
alguien de la playa le dice, hey, ¿tienen algo de comer? No, no tenemos nada. Dice, bueno, echen la red al otro lado. Ya esa situación se había dado en un momento, como que no había ningún pescado y dijeron, no pesquen para otro lado, hagan algo diferente. Alguien se lo estaba diciendo. La Biblia habla de que nuestro Señor Jesucristo, después que resucitó, se manifestó de diferentes formas. Los discípulos a veces no los podían conocer bien. Amén. Y cuando les dice, echen la red al otro lado, que ven la cantidad de pescado, dice la Biblia que el discípulo amado por Jesús, después al final se ve que Juan, y no era que fuera un amor exagerado, o sea, amaba a todos por igual, pero parece que hubo cierta afinidad por la juventud de Juan, según los historiadores. Cuando ve ya el gran milagro, como que ya Juan dice, hey, espérate, yo me conozco esto ya esto aquí pasó una vez, así que, ¿no será el Señor? Mira y se ve que es el Señor. Y le dice a Pedro, ese es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Y Pedro, habiendo pecado de una forma grandísima, supuestamente lo que tenía que haber hecho, como a veces hacemos nosotros, como hacen muchas personas a veces, lo que tenía que haber hecho era haberse tirado para el agua y ahogarse. Porque aquel, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, lo había negado. Sin embargo, ¿qué hace Pedro? Se lanza al mar. Ni siquiera esperó que la barca llegara a la orilla. Se puso su ropa y se lanzó, porque ya él conocía el trono de gracia. Ya él conocía que Jesucristo era donde único él podía ir. No había otro lugar. Pequé, me arrepiento, pero voy a donde estás tú. Fallé, me arrepentí, voy donde estás tú. Es donde único tengo el verdadero arrepentimiento, es donde único tengo el verdadero perdón. Es en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es el verdadero trono de gracia. Y si en un día nosotros teníamos miedo a acercarnos al trono de gracia, si nos veíamos como pecadores, nos daba miedo acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, nos daba miedo hasta levantar las manos o orar. Si en realidad hemos conocido al Señor Jesucristo, el día que tengamos un problema, que fallemos en algo, tenemos que acercarnos confiadamente a Él. Compasión. No es ir, ay, voy a acercarme, sé que es el trono de gracia. No, ir desesperadamente, correr desesperadamente a Él. ¿Me hago entender? No hay otro lugar. En un momento, en el mismo Evangelio de Juan, está Juan 6, a partir del versículo 53 hacia adelante. Jesucristo empieza a hablar que Él era el pan de vida y empieza a decir, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo, el que lo hace resucitará en el día final. Y habla mucho de comer y beber de la sangre de Él, haciendo referencia a lo que más adelante iba a ser lo que decimos la Santa Cena o el partimiento del pan. Y cuando se está hablando esto, los discípulos se ponen como nerviosos, los otros que lo seguían, y los ve tensos, como que era una palabra muy fuerte, y dice, no, si vieran al Hijo del Hombre subir a la diestra del Padre, de donde vino. Y cuando ya llegó ese punto, dice la palabra que todos los discípulos, excepto los 12, que le seguían, ya no andaban con Él. Porque fue una palabra muy dura, y cuando se quedó solo con los 12, les dijo a los 12, ¿y ustedes también se quieren ir? Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo en ti hay palabra de vida eterna? Cuando nosotros fallemos en algún momento, no hay otro lugar a donde ir. Ese es el trono de gracia. No es una opción, no es algo de tomarlo con cautela, es algo que debemos de correr, como hizo Pedro. Andaba sin la ropa, rápido se tiró la ropa y se tiró a la mar, a donde estaba el Señor. Cualquiera puede decir, qué hipócrita, lo había negado, no le interesó. Hipócrita y poco sabio es aquel que falla y nunca va a aquel que lo puede perdonar, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y debemos de vivir con esa confianza. Es el único que tiene palabra de vida eterna, es el único que nos puede perdonar. Bueno, ¿qué haremos? ¿Viviremos una vida como quiera y siempre iremos allí? No. Viviremos en santidad.
clamaremos a nuestro Señor Jesucristo cada día vivir más agradable a Él. Amén. Cada día vivir más agradable a Él. Ser transformado de gloria en gloria, de bendición en bendición. Tener una relación íntima con Él. Ser un ejemplo de quién es Jesucristo para las demás personas. Que cuando caminemos las personas puedan decir, wow, Él es cristiano, es diferente. Pero eso no quita que un día podamos fallar. Eso no quita que un día podamos fallar. Y si fallamos, tenemos que conocer al trono de gracia. No podemos decir, fallamos, ya no me voy a congregar más, no voy a leer la Biblia más, no voy a orar más porque pequé. Como le dijo Pedro la primera vez cuando no conocía al Hijo de Dios. Le dijo, apártate de mí que soy un pecador. Y a veces nos enseñan eso, nos enseñan a sentirnos pecadores y entonces en el momento en que pecamos nos alejamos del trono de gracia. No, Señor, soy un pecador. No voy más a la iglesia, no te adoro, no te alabo, no leo más la palabra, no oro, porque soy un pecador. Pero cuando en realidad conocemos que Él es Jesucristo, lo que tenemos que hacer es, en el momento en que fallamos, correr desesperadamente. Si tenemos que cruzar montañas, si tenemos que cruzar mares, si tenemos que pasar cualquier dificultad para lograr llegar al trono de gracia, hay que hacerlo. Por la bendición y por su gracia, generalmente no tenemos que pasar mucho trabajo. En el lugar en que estemos, podemos arrodillarnos y decirle, Señor, perdóname. He fallado. Te he fallado a ti. He caminado contigo todo este tiempo y te he fallado, pero reconozco que tú eres el Hijo de Dios, donde único hay perdón. El único que me puede perdonar, que me puede guiar al Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie más tiene palabra de vida eterna. Entonces, quiero eso, que nos vayamos siempre con esta palabra bien anclada al corazón. Tenemos que vivir lo más perfecto posible, vivir en santidad, vivir agradable a nuestro Señor Jesucristo, caminar a la estatura del varón perfecto. Pero esto no quita que en algunos momentos fallemos. Unos a gran magnitud, que a veces se hace escándalo, otros a menos magnitud, que a veces ni se nota, otros en silencio total, queda todo bien cerrado en lo que falló o en lo pecó, pero al final, pecado por pecado es lo mismo, y al final, el único trono de gracia que tenemos, donde recibir el perdón, la bendición y que nos levante, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? O sea, no hay otro lugar. Yo quisiera decirle, azótense, ayunen 3 días, 4 días, para que haya un verdadero arrepentimiento. Perdón, el ayuno es para buscar de Dios y demás, pero el perdón está en Jesucristo. No hay otro lugar. Y si es el trono de gracia, dice la palabra, que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia. Cuando estemos bien y cuando no estemos tan bien, igual. El Señor se agrada cuando nos acercamos a Él y estamos mal. No se agrada de que estemos mal, pero sí se agrada que nos acerquemos cuando estemos mal y no nos retiremos. Y no hagamos como dijo Pedro en el primer momento, aléjate de mí que soy un pecador. ¿Ven? Entonces vamos a irnos con esta palabra, con esta bendición de que nuestro Señor Jesucristo está esperando siempre que nosotros nos acerquemos a Él. Cuando estamos bien y cuando fallamos también. Se contricta, se pone triste cuando nosotros fallamos, pero cuando fallamos y vamos a Él, hay gozos en el cielo. ¿Ven? Hay gozos en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y no es cuando alguien viene del mundo a los caminos del Señor nada más. Hay gozo en ese momento, pero cuando alguien que está caminando en el camino del Señor ya, en el camino de la salvación, falla en algo y se arrepiente, hay gozos en el cielo. Porque mientras no nos habíamos arrepentido, había un pecado que nos podía culpar, había un pecado que nos podía llevar a caer del camino de la salvación, pero cuando vamos a Él, quedamos limpios como la nieve. Amén. Entonces, vamos a irnos con esta palabra siempre, siempre, siempre. No hay nada por lo cual no podamos ir al trono de gracia. No hay pecado más chiquito ni más grande. Para más, la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo bien complicado. Si se puede decir, es como cuando
Dios hace algo, nosotros achacárselos a Satanás. Es decir, eso fue Satanás quien lo hizo, que generalmente no lo hacemos. ¿Amén? Y si llega a nuestra cabeza, quitarlo. De ahí en fuera, cualquier cosa que se haga, corramos al trono de gracia. Confiadamente, no hay de qué tener miedo, porque quien está allí nos ama. No hoy, nos ama antes de la fundación del mundo. Nos predestinó, nos escogió para que camináramos en la salvación. Y siempre que vayamos a Él y estemos arrepentidos, nuestro camino de la salvación va a estar fortalecido. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor un momento.